Vamos a ir, como sabemos, a Colosenses. Para los que nos visitan o no vienen muy continuamente, a lo mejor hemos estado viendo la carta a los Colosenses. Comenzamos con la carta a los Colosenses desde el capítulo 1, ¿verdad? Y hemos estado viendo la carta versículo a versículo, porción por porción de las Escrituras. Y ahora nos encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer al 23, que es el término del capítulo 2. Así que si lo tienen por ahí, Colosenses 2, del 16 al 23. Vamos a separar nuestras Biblias así. Y antes de leer, quiero que oremos al Señor para poner en manos del Señor esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno, has sido misericordioso. Nos has traído este día a este lugar con un propósito. Y sabemos, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas en nosotros, el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Así que hoy estamos aquí y te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, que prepares nuestra mente, que podamos comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra nos transforme, Señor, y que a su debido tiempo podamos dar fruto, Señor, mucho fruto, para que tú seas exaltado y tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer, hermanos. Vamos al pasaje, Colosenses capítulo 2, versículos, dijimos 16 al 23. Le voy a dar lectura, usted puede seguirlo con su vista. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este pasaje está interesante porque cuando hablábamos en nuestro primer sermón, ¿verdad? Ya varios sermones atrás, como 10 sermones atrás, la introducción a Colosenses, veíamos que Colosenses es una carta en la cual prácticamente está dividida en dos partes, en dos grandes secciones. Los primeros 2 capítulos son más doctrinales y los otros 2 capítulos, 3 y 4, Pablo pasa a lo más práctico. Y por eso aquí como que ya empieza a aterrizar en cuanto a los apetitos de la carne, para después introducirnos en el capítulo 3 ya a cómo debe vivir el cristiano. ¿Ok? Cosas más prácticas de la vida cristiana cotidiana. Entonces, Pablo está hablando a los colosenses y los sigue todavía protegiendo de las falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Recuerden que habíamos visto que la problemática que vivían los colosenses en cuanto a falsas enseñanzas era eso, que habían maestros que estaban en la iglesia o que querían enseñar a los cristianos o querían introducir falsas filosofías, falsas enseñanzas acerca de Cristo, y estaba Pablo tratando de proteger a los colosenses, de prevenir falsas enseñanzas para que no cayeran en ellas. Y entonces vamos a ver en estos versículos, en este pasaje, cómo Pablo sigue protegiendo a la iglesia de los falsos maestros.
Como mencionamos anteriormente, ya vimos que Pablo refutó las falsas filosofías humanas, que Pablo ahora aquí va a refutar y va a atacar o va a enfrentar el legalismo, va a enfrentar el misticismo y el ascetismo. A lo mejor le puse nombres muy académicos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué es. Algunos de ustedes pueden tener un poquito más de noción al término y unos términos a lo mejor va a decir, ¿qué es eso? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo he titulado la predicación del día de hoy, los peligros de una falsa espiritualidad. ¿Ok? Comienza Pablo diciendo, versículos 16 y 17, dice, por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nuestro primer encabezado es el peligro del legalismo. ¿Ok? Dice Pablo, hay una frase muy importante. Comienza el versículo 16. Por tanto ¿qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Por tanto, está uniendo los versículos anteriores con lo que va a decir. Dice, por tanto, pudiéramos decir, como vimos la semana pasada, que en Cristo estamos completos, tenemos completa salvación, tenemos el completo perdón de nuestros pecados y tenemos la victoria completa. Si vemos los versículos anteriores que vimos la semana pasada, versículos 11 al 15, podemos darnos cuenta, hermanos, que Pablo está hablando de que en Cristo, que Cristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso de maldad, que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado en Cristo a través de la fe en el poder de Dios. Y al final vimos que en Cristo tenemos la victoria, porque dice el versículo 15 que triunfó sobre ellos en la cruz, sobre los potestades y principados. Entonces, por tanto que hemos muerto al pecado, por tanto en que Él nos ha perdonado y por tanto en que Él venció en la cruz, entonces, por tanto, hermanos, por tanto nadie te puede juzgar en otras cosas. ¿Quién es solo el que te puede juzgar a ti? Dios. Porque dice, porque ahora tú ya moriste al mundo. Él quitó el cuerpo de pecado que había en ti. Te ha perdonado y ha tenido la victoria en la cruz por ti. Por tanto, dice Pablo, nadie te juzgue. ¿En qué? ¿En comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo? Vamos a ver a qué se refiere todo eso. ¿Qué es el legalismo? Porque yo lo he titulado todo esto, legalismo. El legalismo, pudiéramos ponerlo en palabras muy entendibles y sencillas, pudiéramos decir que es la religión de los logros humanos. ¿Ok? O sea, el legalismo dice, tú necesitas hacer esto para ganar esto otro. Por ejemplo, ¿tú quieres ser salvo? Necesitas cumplir con estas características. Pero todo lo contrario nos dice la Biblia, dice, es que Cristo ya hizo la obra por ti. Cristo ha vencido el pecado por ti. ¿Qué nos toca? Creer. Pero el legalismo dice, si quieres ganar el favor de Dios, primero tienes que lograr esto. Entonces el legalismo dice, ¿quieres tener santidad? ¿Quieres tener una buena espiritualidad? Tienes que hacer este paso, esto y esto para poder ser santo. La Biblia dice, Él ya nos ha santificado y como ya te santificó, tú debes vivir como tal. ¿Me explico? Es a la inversa. Dice, yo ya te rescaté, te separé para mí, ahora vive como un verdadero hijo de Dios. El legalismo es al revés. Haz esto para que puedas ser aceptado por Dios, para que puedas ser un santo. Pero la Biblia nos dice, ya eres un santo, ya eres apartado para Dios. Ahora te toca a ti vivir esa realidad. Ahora puedes vivir esa realidad. Por eso dice Pablo,
Por tanto, que ya tienen todo esto, que ya murieron al pecado porque Cristo murió y venció las potestades en la cruz, por tanto a eso, ahora sí, no pueden ser juzgados por estas cosas. Los legalistas en la Biblia tenían un sistema de obras externas, pero nada interno realmente. ¿Qué dijo Jesús a los legalistas fariseos? Ustedes, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Si tratáramos de ilustrarlo en nuestros días, se parecería algo más así como, imagínate esto, que vas a un panteón, abres ahí donde está una tumba, abres y sacas el ataúd y resulta que era de un hombre rico. ¿Cómo crees que sería esa caja? Bonita, ¿verdad? Madera, buena madera, tallada tal vez, incluso tal vez podría tener algunas piedras bonitas o preciosas, o tal vez hasta oro. Cada quien pudiera ponerlo bonito. Pero si tú abres ese ataúd, ¿qué va a haber ahí adentro? Los restos de algo putrefacto. Algunos pedazos de cabello, algunos huesos tal vez todavía, gusanos. Es más, va a oler, no creo que aguantes, ¿verdad? Depende del tiempo que tenga. Les dijo eso Cristo a los legalistas. Por fuera parecen bonitos, blanqueados, arregladitos, pero por dentro hay muerte. El legalismo es eso. El legalismo dice, pues yo trato de hacer obras externas para que vean como que soy, pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué hay? Mismo Cristo, esos legalistas, o más bien a los discípulos, pero le dijo acerca de los fariseos, les dijo, hagan todo lo que esos legalistas les dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Qué estaba diciendo? Enseñan bien, conocen la escritura, está bien, háganlo porque es correcto lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por fuera enseñaban, pero no lo vivían. Legalismo. En otras ocasiones también tenían lo que era erróneo en sus doctrinas, Jesús también los atacó, ¿verdad? Entonces, ese es el problema del legalismo, es el peligro de ser legalistas. Decir, hermano, tú tienes que vestirte así, 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 si no, no puedes agradar al Señor. Pero esa misma persona, aunque se ve bien por fuera, no vive una verdadera espiritualidad. ¿Me explico? Claro, hay que vivir, hay que vestirnos decentemente, con orden, eso es lo que dice la Biblia, pero no más. Entonces el legalista dice o agrega cosas que no están en la escritura y se pelea por eso. Hay gente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay iglesias que si tú no subes a predicar con corbata no puedes predicar. Digo, ¿es mala la corbata? No, está bien, te da formalidad y todo, pero yo no puedo usar corbata, no me gusta. Y el problema, el punto de decir, ok, puedes tener un estándar de decir que vengan formal, está bien. El problema es unas que son muy, muy legalistas que dicen, si no traes corbata, no predicas. Y si te invitan a predicar y no traes corbata, no predicas. No predicas. O sea, prefieren que no se predique. Prefieren no predicar, o sea, sí, que no se predique a que no se suba sin corbata. O sea, ¿cuál es el problema? Que ponen por encima sus tradiciones o sus reglas, por encima de lo que realmente importa, la predicación de la palabra en este caso. No existía, ¿verdad? Entonces la corbata es de nuestros tiempos. Qué bueno el que usa corbata. Pues está bien, algún día a lo mejor usaré corbata, no sé, pero yo no lo voy a poner como un dogma.
No lo voy a poner como una regla. No lo voy a poner como diciendo, si no predicas con corbata no eres santo. O tu predicación no es buena. No, hermano. Simplemente, claro, no voy a venir con ropa indecente. Eso es lo que nos enseña la Biblia solamente. Lo demás es legalismo. Entonces, ese es el problema. Y cuando Pablo dice, nadie a ustedes los juzgue por ese tipo de cosas, cuando habla de la comida y la bebida, era porque los que eran judíos tenían reglas que se les había dado para ellos en cuanto a la alimentación, y ellos las querían llevar para con los gentiles. Si tú comes cerdo, por ejemplo, los judíos no comían cerdo. Si tú comes cerdo, estás pecando contra Dios. Dice Pablo, nadie te juzga en cuanto a la comida. Cristo murió para limpiarnos de todo mal. Cuando se revela a Pedro, le dice, tú no llames inmundo lo que yo he limpiado. En cuanto a los animales, Pedro los veía como inmundos porque era judío, pero entendió, haciendo como una analogía hacia los gentiles, yo también he perdonado a los gentiles. Ya no es necesario tampoco guardar en cuanto a la alimentación, de que no deben de comer este tipo de alimentos, no deben de tomar este tipo de bebidas. Yo ya lo he purificado, dice, que no te juzguen por eso. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo te vas a volver a esclavizar por cosas que no tienen sentido? Después también, ¿qué dice Pablo? Fiestas, ¿qué más? Días de reposo. ¿Por qué los judíos guardaban muchas fiestas solemnes? Muchas fiestas. Pero ¿era necesario guardarlas para los gentiles, los que no eran israelitas como nación? No. Porque dice Pablo, eso solamente ¿qué era? Era sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es una sombra? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Como un reflejo oscuro de algo? Pero no es la realidad. Refleja algo. Por ejemplo, mi sombra me refleja a mí. Pero en sí la sombra no es la realidad de lo que yo soy. Pero algo muestra. Algo indica de quién es, ¿verdad? Entonces, las fiestas, los días de reposo, la comida y la bebida que tenían los judíos, solamente era la sombra de lo que realmente había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo. Y cuando vino Cristo a morir por nosotros, estaba diciendo, este es el cumplimiento de todo lo demás. Por ejemplo, en cuanto a la comida, ¿qué dice la Biblia acerca de quién es el pan de vida? Cristo. ¿Verdad que sí? En cuanto, por ejemplo, una de las fiestas de los judíos era la Pascua. ¿Recuerdan cuando vimos en Marcos acerca de la Pascua? La Pascua la celebraban para recordar cómo Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto, los había sacado de esclavitud, y el cordero que habían sacrificado indicaba que habían rociado la sangre en los dinteles para que el espíritu de mortandad que iba a atacar al pueblo de Egipto no atacara al pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino a morir, era la verdadera Pascua. Cristo se estaba entregando como ese cordero que iba a ser sacrificado, que nos iba a librar del pecado y de la muerte, derramando su sangre en la cruz. Entonces, por eso, una de las fiestas, que era la Pascua, era la sombra de lo que había de suceder. Estaba apuntando a Cristo para que conocieran lo que iba a pasar, para que cuando Cristo viniera, adoraran a Cristo. Dice Pablo, nadie te juzgue por esas cosas, por fiestas que ya se cumplieron en Cristo, solamente apuntaban a Cristo. Pero unos decían, si no celebras la Pascua, no eres salvo. No, dice Pablo, a ustedes ya nadie los puede juzgar por esas cosas. Dice Corintios, 1 Corintios 5:7, dice que, bueno, no es 1 Corintios 5:7, dice Pablo, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es la verdadera Pascua para el cristiano? Cristo. Y Él ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es vuestra verdadera Pascua.
Y eso lo veíamos cuando teníamos nuestra serie en Marcos. Qué interesante, ¿no? Entonces no tenemos más que tomar la Pascua. Lo único que el Señor nos dejó es un recordatorio para recordar cuando Él murió por nosotros en la cruz. ¿Qué es? Y eso lo debemos de hacer. Es un sacramento. La cena del Señor. Incluso hoy lo vamos a hacer. Porque recuerda, pero no hacemos más sacrificios, ¿verdad que no? Simplemente nos recuerda que Él se entregó por nosotros y que Él es vuestra verdadera Pascua. Qué interesante. Hoy vamos a tener la Santa Cena. Entonces, ahora, tú dices, bueno, hermano, eso fue antes, ya nadie nos anda diciendo acerca de que debemos guardar la Pascua. Pero ¿cómo podemos contextualizar el legalismo a nuestros días? ¿Hay legalismo entre cristianos hoy en día? Claro que hay. ¡Claro! Como el ejemplo que les ponía de la corbata, ¿verdad? Hay iglesias, incluso cuando mi papá se convirtió hace ya muchos años, todavía había mucho más legalismo en las iglesias. Y en la iglesia donde él se convirtió, y pues él da gracias a Dios por esa iglesia, porque ahí se convirtió, pero había mucho legalismo. Si las mujeres andaban en pantalón, no podían entrar a la iglesia, hermanos. No podían servir. Claro, la mujer puede usar pantalón, pero también hay que cuidar el pantalón, ¿verdad? Con decoro, pero llevaban a un extremo el legalismo, de que incluso había personas que nada más estaban señalando, si esa muchachita trae pantalón, y se iban sobre esa muchachita. Debes usar falda hasta los tobillos, si no, es incorrecto ante el Señor. Y había una mujer muy legalista, mujer joven, y siempre estaba sobre las más jóvenes. No deben usar pantalón, no deben maquillarse, el pelo hasta donde se pueda de largo, sin maquillaje, sin aretes, sin esto, sin el otro, y estaba sobre las mujeres. Pero resulta que esa mujer después se descubrió que estaba en adulterio. ¿De qué servía su falda larga, su cabello largo y sin pintarse, si incluso estaba en pecado sexual grave? Eso es legalismo. Eso es legalismo. El Señor dijo a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas en la gente que ustedes ni con un dedo quieren llevar. Ponen cargas pesadas, pero ustedes no las llevan. Ese es el legalismo. Y en la iglesia sigue habiendo legalismo, porque el legalista cree que el camino hacia una santificación es, primero tengo que hacer esto, esto y esto para lograrlo. Pablo, cuando habló a los Corintios, la primera carta, empieza escribiendo a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ya son santificados, ahora vivan como santos. Pero primero Dios te rescata, Dios te perdona, Dios te regenera para que puedas vivir como un cristiano. No al revés. Si es al revés, en nuestro propio intento vamos a fracasar, hermanos. Incluso ya como santificados, ya como regenerados, ya como perdonados, seguimos fallando. Pero ahora, hermanos, tenemos el deseo de no hacerlo. Estamos en constante comunión con Dios y estamos constantemente siendo dirigidos para agradar a Dios, porque podemos agradar a Dios y queremos agradar a Dios, y estamos cuidándonos constantemente de no desviarnos. Y si nos desviamos, volvemos, hermanos. Porque ahora, como Él ya nos ha perdonado y rescatado, podemos anhelar a Dios, agradar a Dios, buscar a Dios, desear a Dios, a pesar de nuestras fallas, y Él nos perdona. La idea principal entonces, ¿qué es? La idea principal de todo esto es que la verdadera santidad o la verdadera espiritualidad consiste en nuestra relación íntima con Dios. ¿Cómo está nuestra relación íntima con Dios, hermanos? Cuando nuestra relación íntima con Dios esté fuerte, por supuesto va a haber cambios externos. Pero muchas veces no tenemos una relación íntima con Dios
y todo es apariencia. Y queremos que otros vivan lo que nosotros no estamos viviendo. Por eso muchos legalistas son así, condenatorios. Ven una falla y apuntan y condenan para destruir, en lugar de tratar de hablar, de exhortar, de animar, para restaurar al hermano. Lo hacen para condenar, para destruir. No, hermanos, no hemos sido llamados a condenar y a destruir. Somos llamados a edificar, a exhortar, a animar, a alentar de que salgamos del pecado unos y otros, pero no para condenarnos. No vaya a ser que nosotros caigamos en eso mismo, dice Pablo. Cuidado. Entonces, hay un peligro de ser legalistas, por eso está diciendo Pablo todo eso. Nadie te juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a leer ahora el versículo 18 y 19 para entrar en nuestro siguiente encabezado. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Siguiente encabezado, yo le he titulado el peligro del misticismo. ¿Qué es algo místico? ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos algo místico, algo? ¿Qué es? Algo como sobrenatural, algo como del más allá, algo como oscuro, algo que... ¿Quién me puede? Algo que se les viene a la mente, o alguien sabe así, misticismo, algo místico. Cuando dice eso está medio místico, ¿no? Así como que es algo precisamente como sobrenatural, ¿verdad? Fuera de nuestros parámetros normales, en un sentido medio oscuro. Cuando había maestros que querían infiltrar doctrinas falsas, y muchos adoraban incluso ángeles. Ellos para todo metían a los ángeles y los adoraban y buscaban como seres espirituales superiores a quien adorar y que los pudieran ayudar en determinadas cosas. Eso era algo místico, algo que incluso no conocían. Por eso dice la Escritura, cosas que ni siquiera han visto y están afectando culto, o sea, adoración a los ángeles. ¿Acaso la Biblia nos enseña a adorar ángeles? De ninguna manera. El peligro de buscar lo místico o buscar siempre las emociones, lo emocional, de decir es que yo quiero sentir esto, está medio místico. Algunas emociones pueden ser movidas, Cristo puede mover algunas emociones, claro, somos seres emocionales, pero hay gente dentro incluso del cristianismo, estamos hablando, que lo que están buscando son experiencias siempre sobrenaturales. Y basan su doctrina en experiencias en lugar de la Escritura. Por eso Pablo está diciendo, cuidado de andarse entrometiendo en cosas que no han visto, que no conocen, en experiencias extrañas, en culto a cosas que no conocen. Dice, ángeles que ni siquiera conocen, no han visto de eso. Para empezar, la Biblia nos enseña a no adorar ángeles. Debemos tener cuidado. Voy a leer ese mismo pasaje, el versículo 18, en la traducción de la Biblia de las Américas, dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Dice, por las visiones. El problema es este, hermanos. Hay muchos cristianos que se basan en visiones y revelaciones
que ponen por encima de las Escrituras. Ese es el problema. Muchas veces están, es que yo tuve esta revelación, porque siempre están buscando como que las experiencias sobrenaturales. Y yo tuve esta revelación. Y tú tomas esa revelación y dices, a ver, hermano, a ver, vamos a ver qué dicen las Escrituras. Y dices, eso como que se contrapone. ¿Y qué dicen muchos siervos del Señor? Al siervo del Señor no lo contradigas, porque Dios me dijo. ¿Qué te parece? Son revelaciones que pones por encima de la palabra de Dios. Por eso esta versión dice, y visiones o revelaciones que ellos han visto, pero acerca de ángeles y acerca de cosas extrañas. Todo debe ir por el filtro de ¿qué? De las Escrituras, y no al revés. El problema es cuando cambiamos el orden y decimos, damos prioridad a la visión que tuvo el siervo de Dios, el ministro, a la revelación que tuvo el ministro. No importa si se pone en contra de la palabra, porque Dios le dijo. Déjame decirte algo, si Dios te dijo algo que se contrapone a las Escrituras, quiere decir que Dios no te lo dijo. Fue un sueño, decimos coloquialmente, fue un sueño frijolero. O sea, comiste de más, soñaste algo. No todos los sueños son de Dios, hermano, ni todas las revelaciones. Puedes tener una revelación, yo no digo que no, pues sí puede, pero no se puede contraponer a la palabra de Dios, que ya está revelada, dice su palabra, que esta es la revelación más segura. Ten cuidado, decía Pablo, con lo místico. Hay iglesias donde todo el tiempo están buscando emociones, sentir algo, sentir una experiencia, sentir que temblé para decir, ahí estuvo la presencia de Dios. Y no se predicó nada. Y no hubo palabra. Porque toda la reunión se extendió en emociones, en experiencias, y al final, yo lo he visto, hermanos, al final dice el pastor, pues creo que Dios ya nos habló, ya no vamos a tener que predicar. ¿Qué te habló? Si no predicaste la palabra. Experiencias místicas. Cuidado, hermano. Es el peligro de ser místicos. Y hay muchas iglesias así. Ahora, no podemos adorar ángeles porque está prohibido, hermanos. El único que debe ser adorado es Dios. Cuando Juan tuvo esa revelación en Apocalipsis, dice Apocalipsis 19:10, dice Juan, cuando Juan se dispuso a adorar a un ángel, dice, fue reprendido por hacerlo, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan diciendo, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, o sea, cuando vio un ángel, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Cristo. Ahora la profecía se usa ¿para qué? Para adivinar. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tú te vas a casar con ella, me dijo el Señor. Eso es adivinación. El espíritu de la profecía es Cristo. El predicador está profetizando cuando está declarando la Escritura. Y después hay tantos problemas en las iglesias. Después se divorcian y van contra el pastor. Es que el profeta que trajo usted me dijo que yo me iba a casar con ella. Una ocasión, un hombre se fue a una iglesia, ¿sabes por qué estaba dañado? Porque un profeta le había dicho, ¿tu esposa está embarazada? No, pues sí, va a ser niño. El Señor me dijo. Y fue niña. Confusión, se fue de la iglesia donde él estaba.
Porque el profeta me dijo. Pues, es tu culpa por no pesar la profecía a la luz de las Escrituras. ¿Por qué le anda creyendo? La profecía no es adivinación, hermanos. Debemos tener cuidado. Dice la Escritura, el espíritu de la profecía es Cristo mismo, el testimonio de Cristo, el testimonio de la Escritura. El cristiano es engañado, ¿por qué? Porque no estudia la Escritura. ¿Lees Colosenses? Pablo te está advirtiendo de tantas falsas enseñanzas, de las falsas filosofías, de las falsas creencias a cultos falsos, a ángeles o a otras deidades. Pero la Biblia dice solamente Cristo, solamente Dios. Cuidado, dice Pablo, cuídate del legalismo, cuídate del misticismo. Y hay gente que pone por encima sus experiencias que la Escritura. Es que, hermano, yo sentí esto. ¿Y qué dice la Escritura? Es que a mí me pasó esto otro, por eso así debe de ser. No, a ti te pasó algo, pero ¿qué dice la Escritura? Porque mi percepción puede ser, yo vi. ¿Qué viste? Si va en contra de las Escrituras, es una experiencia falsa. Es que yo creí. Pues ¿qué creíste? Pues ¿qué viste? ¿Qué dice la Escritura? Cada quien tiene percepciones de muchas cosas. Tal vez tenías fiebre. ¿Qué viste? Es que yo vi esto, yo vi el otro. Hermanos, no podemos basarnos en ese tipo de cosas si van en contra de la Escritura. Si Dios te dio una revelación, busca ¿qué se estará contraponiendo la Escritura o no? Y ponte a orar, Señor, ¿es tu voluntad o es mi deseo pecaminoso de querer que suceda esto? Seamos cuidados. Escribió Martin Lloyd Jones: no interpretes las Escrituras a la luz de tu experiencia. Más bien, examina tu experiencia a la luz de las Escrituras. Tuve esta experiencia, la examino a la luz de las Escrituras. Pero a veces decimos, es que a mí me pasó esto. La Biblia debe decir así. Y tergiversamos versos para apoyar lo que a mí me pasó. Y debe ser al revés. Cuidado, dice Pablo, con estar buscando experiencias y ponerlas por encima de las Escrituras. Un comentarista bíblico dijo o escribió: hoy en día el misticismo se manifiesta con mayor frecuencia en el movimiento carismático, donde a veces las Escrituras pasan a un segundo plano de importancia frente a las visiones y a las revelaciones. Muchas veces la Escritura pasa a segundo plano, se relega. ¿Por qué? Por poner por encima de ellas visiones y revelaciones. Debe ser al revés. Toda experiencia, toda visión, toda revelación, debes primero corroborarlo con la Escritura. ¿Será algo posible? ¿Será algo de Dios? No va en contra del carácter de Dios, no va en contra de la enseñanza de la Biblia. Si hay algo que está en contra, hermano, está mal. Cuidado, seamos diligentes en escudriñar la palabra del Señor para no caer en estos problemas. Lo que estamos viendo en Colosenses, o la esencia de Colosenses, es que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, hermanos. Las experiencias no nos van a mantener firme en días difíciles. Tu conocimiento y apego a las Escrituras, sí. Cuidado. ¿Quieres permanecer firme ante las dificultades? Cuando se presente un problema, cuando se presente una adversidad. Dios no lo quiera, pero si un día nuestro país deja de ser libre religiosamente, las experiencias no te van a mantener firme. Te va a mantener firme lo que tú conoces de las Escrituras y aplicas en tu vida. Amén. Y vamos al último encabezado. El problema del ascetismo. Vamos a leer versículos 20 al 23.
Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es el ascetismo? Una asceta era, o bueno, si todavía es, una persona cuya vida exhibe una estricta negación a sí mismo en cuanto a cosas físicas. En un tiempo, en toda la historia de la iglesia, hubo un periodo en el que se le dominó los monjes del desierto. Había un grupo de cristianos, pero que empezaron a entrar a los monasterios, que decían, es necesario alejarnos de todo materialismo. Y llegaron al punto de irse a lugares solos, como ermitaños, solos, alejados, donde procuraban comer lo menos posible, no cambiar sus vestiduras lo menos posible, vivir con lo menos posible de cosas materiales, incluso con la convivencia de otras personas. Se iban y se alejaban ermitañamente. Entonces, una asceta era alguien que buscaba el dar un duro trato con el cuerpo. Por eso dice Pablo, esos que se están tratando duramente. Incluso había quienes llegaban a flagelarse para tratar de ser espirituales o de buscar una santidad. Había gente que se daba latigazos por sus pecados, porque no se sentían libres, no se sentían justos y decían, tengo que pagar por mis pecados, y empezaban a... El mismo Martín Lutero, cuando era todavía un monje, y no encontraba cómo ser justo, cómo ser justificado, se seguía sintiendo pecador y todo el tiempo estaba en penitencia, y llegó a dejar de comer para tratar duro su cuerpo, que cayó en fuertes problemas de salud, muy fuertes. ¿Por qué? Porque el ascetismo tienes que lograr deshacerte de tu pecado por tus propias fuerzas, flagelándote, golpeándote, dejando de comer, dejando de hacer esto, dejando de hacer el otro, alejándote de todo bien, incluso hasta tratando de ser pobre. ¿Será correcto? ¿O hasta qué punto? ¿O qué nos enseña la Biblia? Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y dice, tales cosas, se le fue la pila. Tales cosas, dice, tienen cierta reputación. Porque cuando los ven dicen, oh, qué gente tan humilde. Se está sacrificando. Tienen cierta reputación, pero dice, no tienen poder contra los apetitos de la carne. Esos que estaban tratando de flagelarse y de alejarse de todo, incluso seguían teniendo el mismo apetito contra la carne que querían dejar. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo, porque lo estaban buscando por sus méritos antes que por los méritos de Cristo. Alguien dijo, la salvación sí es por obras, pero las obras de Cristo. La salvación no fue
gratis. Bueno, para nosotros, pero hubo un precio. Y un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio? Dice que fuimos comprados por precio de sangre. Para nosotros fue gratis, pero lo pagó Cristo. Hay que negarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestros deseos pecaminosos, en cuanto a nuestros anhelos para anhelar a Cristo, pero no, hermanos, en cuanto a la carne, decir, porque hay un pensamiento incluso dentro de muchos cristianos que dicen, el pobre es más santo, o aunque sea inconscientemente, ¿verdad que sí? Es más humilde. ¿Es verdad eso? Hermanos, hay pobres tan déspotas y creídos como hay ricos humildes. Y ahora claro que las riquezas traen una tentación, puede ser, muchas puede ser. Pero el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Hay pobres que son humildes porque no tienen dinero. Dales poder y dinero y muchos dejan de ser sencillos. Alguien dijo, ¿quieres conocer a una persona? Dale poder y dinero y vas a ver cómo es. El ascetismo en realidad no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Puede tener apariencia de humildad y de sacrificio, pero la realidad es que todo es precisamente para complacerse a sí mismos. Cuando una persona dice, yo necesito hacer esto para ser salvo, se está complaciendo a sí mismo porque está diciendo, yo lo estoy logrando. Y finalmente te estás complaciendo a ti mismo. ¿Te das cuenta? Cuando dices, yo no puedo, reconoces que eres débil y que solo en Cristo hay libertad. Estás dándole toda la gloria a Dios. Por eso dijo Pablo, entonces ¿dónde queda vuestra jactancia? Queda excluida, porque es Cristo el justo y el que justifica. Cuando decimos necesito hacer esto para lograr ser salvo, está diciendo logré ser justo, logré ganarme la salvación. Pero no, hermanos, es Cristo en nosotros. Y cuando hemos sido salvos, cuando hemos sido perdonados, Él produce entonces en nosotros las buenas obras. Somos salvos para buenas obras y no por buenas obras. ¿Me explico? Somos salvos solamente por la fe, pero Él nos ha perdonado y dice Efesios 2:10, para buenas obras. Pero es no por obras, versículos 8 y 9, sino por gracia sois salvos por medio de la fe. Es Cristo en nosotros. Cuidado, hermanos, con creer que por lo que nosotros podemos hacer, vamos a ser justificados. Que por lo que nosotros podemos hacer, vamos a ser santos. O que por lo que nosotros podemos hacer, podemos alcanzar la salvación. La salvación Cristo la ganó por nosotros. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a hacer posible la salvación. Él vino a salvarnos. Él vino a lograr la salvación por nosotros. Él vino a rescatarnos. Ahora, ¿has sido salvo? ¿Has creído por la fe, hermanos, en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos? Porque ni el legalismo, ni el misticismo, ni el ascetismo te van a llevar a acercarte a Dios. Solo Cristo. Y cuando somos salvos, entonces sí, se refleja.
Por eso Pablo dedica esos 2 capítulos a Colosenses, o esta primera mitad de Colosenses, a enseñarnos qué somos en Cristo, qué ha ganado Cristo por nosotros, qué ha hecho por nosotros, ahora qué somos, qué es nuestra naturaleza, qué tenemos en Cristo, para después en la segunda mitad decir, ahora sí pueden vivir de tal manera, ahora sí pueden dejar el pecado, ahora sí pueden vivir en santidad, ahora sí pueden alejarse de las cosas que van en contra de Cristo, en contra de Dios. Pero primero es lo que ya somos. Si inviertes ese orden, tenemos legalismo, tenemos ascetismo, tenemos misticismo, cosas que indican que son nuestras obras las que nos pueden llevar a alcanzar la salvación. Por eso no podemos invertir el orden. ¿Has creído en Cristo? Entonces puedes vivir como un cristiano. Nunca prediques, hermano, nunca enseñes, nunca compartas. Primero vive así. ¡Hey, hermano! Bueno, a los que no son cristianos. Oye, tú lo que debes de hacer es dejar de pecar. Arrepiéntete y ve a Cristo. Primero ve a Cristo, corre a Cristo. Y lo demás viene después. Muchos cristianos queremos evangelizar siendo legalistas. Vas con tu familiar, está mal que estés haciendo eso. Dice la Biblia que lo dejes. Hermano, ni siquiera es cristiano, ¿cómo lo va a dejar? Es que eres un adúltero. Predícale a Cristo primero. Y cuando venga Cristo, Cristo va a hacer el cambio y la transformación. Vamos a ponernos en pie en esta